En la entrevista al regidor de Cultura, para hablar de las fiestas mayores de Sant Joan d'Espí, mencioné una actividad que me sorprendió. Era una conferencia que me pareció muy interesante y para quien no pudiera asistir ese día, he querido invitar al ponente. Se trata de la conferencia La hipnosis y el camino hacia el trance, o incluso se podría decir hacia el tránsito. De esto vamos a hablar ahora largo y tendido. Cristóbal Miguel, bienvenido. Muy buenos días. Buenas tardes, ya a estas horas ya. Buenas tardes. Bueno, tú comenzaste a hacer entrevistas, conferencias sobre la hipnosis, porque tú has tenido una experiencia con lo que se llama ECM, pero para situar al oyente antes de empezar la entrevista, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto del ECM? La ECM son personas que han podido visitar el otro lado, o sea, que han tenido una experiencia de muerte. Puede ser en una mesa de operaciones, puede ser en un accidente y vuelven otra vez a esta vida. Visitan el otro lado por X segundos, X minutos, viven lo que pasa al otro lado y regresan. ¿Vale? Claro, ECM significa experiencia cercana a la muerte. Exacto. Tocan, pan. Y eso normalmente lo que pasa en el interior es como cuando tiras una piedra en un lago. Empieza a producir unas ondas y la persona empieza a transformar cosas o se empieza a hacer preguntas, que esas preguntas son preguntas muy profundas. Claro, porque tú has pasado por una experiencia así. Cuéntanos así brevemente cuál fue tu experiencia, cómo lo viviste y luego hablamos de cómo te cambió. Exacto. Y todas esas... Yo tendría aproximadamente entre 4 o 5 años y yo estaba jugando en un pueblo de Andalucía donde había, allí le llaman albercas, pero son piscinas donde acumulan el agua para poder regar. Normalmente esas piscinas suelen estar negras porque no se limpian nunca. Claro. La función de ellos simplemente es almacenar agua. Y yo cogí un cubito de aquellos de hierro, de zinc, y empecé a llenar al borde de esa piscina agua. Como yo era tan pequeñito, el cubo pesó más que yo, ¡pam! Y me fui al fondo. Mi hermano estaba jugando lejos, que estaba al cuidado de mí, y cuando él giró, yo ya no estaba. Yo me había tirado a la piscina, me había caído a la piscina y ahí empezó todo. Empiezas a luchar, a querer luchar, tú te vas al fondo y ahí es cuando realmente te das cuenta de si duele la muerte, no duele la muerte, qué pasa al otro lado. En esos minutos son minutos de mucha incertidumbre, donde las personas empezamos a jugar con todas nuestras emociones, de desespero, de quererte agarrar a la vida y empiezas, entre comillas, a ver pasar toda tu vida. Aunque es una experiencia corta, parece que no pasa nada porque son 4 años, pero pasan muchas cosas. Porque una de las cosas que te das cuenta es que la conciencia siempre está presente, aunque la mente no esté presente. Entonces almacenas un montón de cosas. Ves la luz, y en mi caso fue muy pequeña, porque toqué y mi hermano se había lanzado y me recuperó, pero fue lo justo para empezar un camino en la vida de muchas preguntas, de muchas inquietudes, de muchos anhelos, mucha ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a adaptarte en la vida, pero siempre hay algo ahí que te está tocando constantemente. Te sientes diferente, no sabes en dónde estás, para qué estás. Empieza ahí, es como si la vida real te hubiese llamado. ¿Vale? Y tienes que empezar a hacer caso a ese llamado. Cuando luchas contra ese llamado empiezas a tener problemas propios. Claro, y tú has seguido investigando hasta darle la vuelta a esa sensación. Exacto. Que estaba más negativa y la has podido positivizar. Exacto. Y de hecho me imagino que estás haciendo esas conferencias pues para ayudar a las personas por algunas conclusiones que tú hayas sacado con esa experiencia. Claro, ahí empecé después todo un camino que ha durado o está durando 30 y pico años, estudiar un montón de técnicas hasta llegar a la hipnosis, a lo más profundo, porque no era que yo quisiera mentalmente hacerlo, sino que mi ser me ha ido llevando a cada uno del camino hasta llegar a la experiencia de trance, que ahí me di cuenta es cuando realmente tocas la vida con las manos, tocas la vida directamente, afrontas lo que estabas evitando afrontar, y eso es lo que te da una información que es tuya, es única, y a partir de ahí la puedes expresar. ¿Y tú qué has aprendido de ello?
Pues mira, muchas cosas muy curiosas que después de estudiar muchas técnicas y de muchas de ellas conocidas es la siguiente. Primero que los pensamientos no son nuestros. Después de haber estado atendiendo y leyendo que los pensamientos teníamos control sobre ellos, pero si te das cuenta, tú puedes elegir cuando quieres estar triste, tú puedes elegir cuando quieres estar alegre, tú puedes elegir enamorarte. Es decir, que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y una de las cosas que me di cuenta es que es un lenguaje telepático de la fuente, de la vida, de la existencia, que nos manda una información que nosotros tenemos que aprender a interpretarla, que primero no tenemos que huir de ello, sino dejar que nos inunde. Cuando nosotros estamos inundados de esa información, empezar a relacionarnos como si fuera una relación de amor con una pareja, y ahí empezamos a extraer las enseñanzas. Solo cuando lo haces así es cuando realmente te queda la herramienta, te queda el pozo, que eso es único para ti. Y ahí es donde la vida se despliega. Mientras, es un intento del ego de controlarlo todo. Vale, por lo que dices, lo que yo entiendo ahí es que es como si fuéramos demasiado mentales muchas veces y en cambio nos tenemos que dejar llevar por la intuición o por el corazón, no tanto por la cabeza, ¿no? Exacto, o sea, ten en cuenta que nosotros, toda la sociedad está montada para que nosotros trabajemos a través de la mente. ¿Bien? Y sin embargo la vida nos pide todo lo contrario, que actuemos a través del corazón y del sentir. Entonces, el estado de trance es pasar de la mente al sentir. No todo el mundo puede llegar a hacerlo. Me he dado cuenta de que solo es una pequeña parte de la sociedad que está en esa búsqueda. Y en general tiene que ver mucho con todo lo que le llamamos enfermedades mentales. Las personas que están sufriendo enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, etc., lo que están intentando es pasar de la cabeza al corazón, pero no lo logra porque no tienen comprensión de las cosas. Nos dan 40.000 herramientas, pero ninguna nos casa porque no son nuestras herramientas. Entonces, en mi campo, que es la hipnosis regresiva introspectiva, lo que hace la persona es enfrentarse a todo eso y ver sus propias herramientas. Entonces las integra porque son suyas, siempre han estado así. Pero como dicen, ¿dónde entrarías el mayor secreto? A la vista. Lo entierras dentro de tu corazón, tú no lo ves porque está ahí, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay la hipnosis, cuando haces hipnosis, la persona se enfrenta a eso, está viendo y descubre que esa herramienta siempre la ha tenido y ya nunca más la pierde. Claro, entonces ya la puede aplicar y es un cambio Brutal. Profundo y duradero. Exacto. Porque ¿qué llegas a descubrir? Por ejemplo, a discernir lo importante de lo que es menos importante, que a veces esto en la vida del día a día Claro. lo mezclamos, ¿no? Nos parece todo urgente, todo importante y no es así. No es así. Mira, una de las cosas que yo he podido ver, que en general casi todo el mundo siente, que es el amor de lo que no es el amor. Nos han vendido la película del amor romántico, del amor apasionado, del amor que te produce excitación, y las personas muchas veces están esperando constantemente ese amor. Y como no viene, generan un montón de problemas. Cuando entras en hipnosis, una de las cosas que en general nos encontramos todos desde ya es ¿qué es el amor? Entonces tienes que resignificar, encajar, ver qué es el amor. Entonces te das cuenta que el amor está siempre, que cuando no pasa nada, eso que muchas veces nos pasa, que estamos en soledad y parece que estamos aburridos, que no pasa nada, en realidad es el amor haciendo el amor con nosotros. Qué bonita frase. Claro, pero como no lo sabemos, no le damos entrada a ese amor. Y empezamos a huir de la soledad. Empezamos a huir de las emociones. Empezamos a tapar cosas constantemente. Porque le tenemos miedo al amor. Entonces, cuando descubrimos el amor y empezamos a hacer la apertura, empieza la vida a relacionarse con nosotros
y empieza a aportarnos cosas que eran impensables. Primero, que una de las cosas que sucede es que los problemas personales bajan muchísimo. Segundo, que empiezas a otorgar lo que decías, la importancia de lo que es realmente importante, de lo que no lo es. Y lo haces de manera natural. No es tu mente creando un proceso y asignando esto es importante. No. Es el sentir. Empiezas a relacionarte con sentir y el sentir te dice, esto es lo que toca, esto es lo que no toca. Y entonces empiezas a relacionarte, sobre todo una cosa muy importante es lo que nos gusta de lo que no nos gusta, que muchas veces no sabemos ni lo que nos gusta. Es como si permitiera descubrir tu esencia. Así es. La esencia siempre está en lo que nos gusta, no está en lo que no nos gusta. Entonces ahora aquí, la vida, siempre nos han dicho que lo importante es el sacrificio, la disciplina, la constancia. Y ganar dinero y que tengas un buen trabajo. Exacto. Y estudia tal carrera porque tiene salida. Y claro, eso, al yo final... toda la vida me he dedicado a una profesión y he sido muy exitoso. Sin embargo, yo estaba hundido internamente. No tenía nada que ver con la profesión. He tenido mucho dinero y no he tenido. Y te das cuenta de que la felicidad ayuda, o sea, el dinero ayuda, pero no es determinante. El trabajo y el éxito ayuda, pero no es determinante. Siempre hay un más a más. Entonces te das cuenta de que cuando empiezas a tocar la vida es cuando te das cuenta de que ahí está el verdadero éxito. Eso es lo que realmente te llena. Claro, o sea, es como si te dieras cuenta de cuál es tu Ikigai. Nosotros en este programa hablamos muchas veces del significado de Ikigai, que es lo que te hace levantarte con ilusión por las mañanas, bueno, algo que le da sentido a tu vida. Exacto. Y normalmente que da sentido, pues muchas veces el ayudar a los demás, bueno, algo más que no es solo el dinero, sino o la familia, el amor. Hay un documental muy bonito en Netflix, que lo aconsejo a todo el mundo, que se llama Vivir 100 años. Sí. Y hablan precisamente de personas que duran muchísimo, que incluso pueden llegar a pasar de los 100 años y que realmente se les ve felicidad. Y no tiene que ver muchas veces con el dinero, no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con otras cosas. La comunicación, el relacionarte con los demás, estar bien contigo mismo y en soledad, hacer actividades que te gusten. Ahí es lo que realmente después vas descubriendo. Y eso se descubre cuando estás en hipnosis. Qué bien, qué gran herramienta. Claro. Claro. Los terapeutas utilizan mucho la hipnosis. En tu caso es también regresiva. Sí, mi campo fundamentalmente, porque hipnosis hay muchísimas. Sí, sí. De hecho, hay cosas muy divertidas como la psicoanalgesia. Hay un doctor en Valencia que ya está jubilado, pero lo lleva su hija ahora, que hacen psicoanalgesia y hacen operaciones de cirugía mayor sin anestesia. ¿Vale? Y la persona está completamente consciente con los ojos abiertos viendo su operación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mente tiene unos rincones y un poder ilimitado bestial. Y en mi caso es hipnosis introspectiva y regresiva, para que pueda tocar la persona todas sus necesidades. Lo más importante y lo que produce más sufrimiento es tener dudas existenciales. O sea, no saber a qué me tengo que dedicar. Para mí eso fue terrible. ¿A qué he venido a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me están pasando cosas? ¿Para qué me están pasando cosas? ¿Y qué respuestas tienen esas cosas? ¿Qué encuentro en esas cosas? ¿Por qué me están pasando constantemente esas mismas cosas? Es como si aprendieras a vivir para poder morir mejor. Así es. De hecho, ahí es la frase, es, para morir bien, tienes que vivir bien. Perfecto. ¿Y cómo se vive bien? Hemos dicho algunas cosas, ¿no? De dar más paso a nuestros instintos, a nuestra esencia, a las emociones, darle importancia a lo que realmente es importante para uno, cosas menos superficiales y más profundas. ¿Qué más se podría decir que nos ayuda a vivir mejor? Conocer la realidad. Conocer la realidad. Y qué es realidad y qué no es realidad. Esta es clave, porque pensamos que la realidad es esto que estamos viendo, pero esta es una parte de la realidad. Después yo siento otra realidad, porque interpreto esa realidad, esto es otra parte de la realidad, y después hay una realidad interna.
Son 3 tipos de realidad. Y después está el mensaje telepático de la existencia, que te manda esas emociones, que es otra realidad. Y te las puede mandar, porque ahora cuando tú dices, hay otra realidad, yo pienso, la de los sueños, porque yo tengo una vida paralela en sueños. Claro. Y antes fuera de cámaras, hemos estado pegándonos una charla que vamos, qué lástima no haberlo grabado ya porque era súper interesante. Y justo hablábamos de los sueños, ¿no? Que también te pueden enviar mensajes que igual conscientemente no te das cuenta. Una de las cosas que pasan, que va a colación con lo que estás hablando, es que cuando hay hipnosis hay contacto con el otro lado y aparecen seres queridos, que esos seres queridos están haciendo la función de guías. Cuando estás en hipnosis le estás abriendo la puerta a esos seres queridos que te pasen mensajes, que te pasen ayudas, pero eso es en hipnosis. Pero en la vida real una gran herramienta que tenemos son los sueños. Una maravilla. Claro, que ahí es lo mismo que una hipnosis, porque en realidad estás con los ojos cerrados. O sea, cuando cuando tenemos los ojos abiertos es una realidad, cuando cerramos los ojos es otra realidad completamente distinta. Y ahí empieza el periodo de hipnosis. La gente tiene mucho miedo a hipnosis, pero en realidad nosotros estamos hipnotizados muchísimas veces al día. Un gran hipnotizador en estos momentos son los móviles. Ahí va. Cada vez que nosotros vemos a alguien que está con el móvil liado, le hablamos y no se entera, porque está absorbido, está en hipnosis. Lo que está recibiendo del móvil tiene más importancia que lo que está a su alrededor. Eso es un lenguaje hipnótico. Y como eso, muchísimas cosas. Cada vez que hacemos una actividad y se nos pasa el tiempo, que perdemos la sensación de espacio y tiempo, estamos en hipnosis. Cada vez que nos metemos en una serie y estamos viviendo la serie, estamos en hipnosis. Cada vez que escuchamos, no sé, me lo invento, pero es así, un lenguaje, una comunicación de un político, y nos enganchamos con todo lo que dice y lo que no dice, estamos en hipnosis. Es decir, la sociedad muchas veces lo que hace es aprovechar esos periodos hipnóticos que se saben y se conocen para meter una información para que la persona reaccione hacia ciertas cosas. Claro, eso quien lo sabe utilizar, se puede utilizar para bien, pero también se puede utilizar para mal, hay que ir con mucho precaución. Cuidado. Sí. Y ahora que has nombrado el más allá, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Aparte de ángeles, que es mi nombre original, arcángeles, esos seres hay ángeles, queridos. arcángeles, serafines, querubines, que son los que conocemos albermente. Tenemos un gran trabajo, y eso es lo más bonito, a mí es lo que más me gusta, de descubrir el ángel de la guarda, lo que está haciendo por ti. Todos ¿vale? tenemos uno, ¿no? Todos tenemos uno, y además es curioso porque a medida que nosotros avanzamos, ellos cogen galones. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa muy curiosa. Ellos no pueden progresar en su escala si nosotros no reaccionamos. Entonces se desviven para que nosotros nos vaya bien en la vida. A medida que nos va bien con nosotros mismos, ellos van adquiriendo más galones. Pueden ascender a niveles superiores de conciencia. Entonces es una relación íntima que tienen con nosotros. Y muchas veces, como en la vida diaria no los escuchamos, porque somos muy mentales, no dejamos pasar la intuición, intentan colarnos a través del sueño. Qué bien. Se disfrazan de ser queridos, se disfrazan de un montón de cosas para podernos pasar información. Pues mira, ya solo por agradecimiento deberíamos hacer bien las cosas. Exacto. Lo mejor posible, es con mucha bondad, mucho corazón, para que tengan esos galones que se lo están currando, pobrecitos míos. Y además, una de las cosas que siempre sale es que los llamemos, que hablemos con ellos, que les contemos nuestras cosas, nuestras tristezas, nuestros problemas, porque ellos son como nuestros secretarios. Si ellos no pueden ayudarnos, contactan con otros ángeles que están especializados en temas. Entonces, si necesitamos, imagínate, me lo invento, tenemos problemas económicos, pues se lo explicamos y ellos, aunque parezca surrealista, contactan con ángeles que en otras vidas fueron contables o financieros y nos pasan información o nos ponen en la vida recursos. Alguien que nos aparece, oye, pues mira, yo me dedico a esto, yo te puedo ayudar. O sea, que muchas veces esperamos que sea desde el otro lado, pero en realidad ellos mueven los hilos para que se presenten situaciones en la vida
para que nosotros tengamos todas las herramientas posibles. Pues no estamos tan solos como No algunos pueden estamos- pensar, no, ¿no? eso es un gran alivio. Sí, es una esperanza, ¿no? Es un gran alivio descubrir eso. Claro. Y con la hipnosis regresiva se puede llegar a vidas pasadas. Es lo habitual. ¿Y tú crees que en esta vida estamos en contacto con personas que han estado en otras vidas con nosotros? Sí. Es un pack de almas que he oído yo, Sí. he leído. Una de las cosas que nosotros vemos, cuando digo nosotros es porque nosotros vemos otras hipnosis de mi mentor, de compañeros, etcétera, etcétera, y lo que tomamos en cuenta siempre son los patrones que se repiten, ¿bien? Porque sabemos que cuando hay una hipnosis la mente rellena huecos y puede falsear ciertas cosas. Pero sin embargo, si estudiamos los patrones, vemos que siempre son los mismos patrones. ¿Bien? ¿Cuál era la pregunta? Que se me ha ido el cielo. Vale, sí, en esta vida tenemos contacto con personas Exacto. de otras vidas. Exacto. Entonces lo que sabemos es que venimos grupos de almas, pero no siempre estamos todos. ¿Por qué? ¿Vale? A veces que viene el que fue tu padre en forma de hermano, Sí. o de sobrino, o de amigo. Ujú. Otras veces viene todo el núcleo familiar. Otras veces vienen 3 personas y son conocidos. Y otras veces son hermanos. Entonces, hay que ver. Depende a Ok. lo mejor la misión que tengas en esta vida de mejora, pues Exacto. ya te vienen unos u otros. Sí. ¿Y podemos reconocerlos? Normalmente se suelen reconocer por la afinidad. Tienes la sensación de que lo has conocido, que lo conoces íntimamente. De toda la vida. ¿Sabes aquellas personas que dices, Eso es. no te conozco de nada, pero me siento tan cómoda que parece que te conozca de toda la Eso vida? es muy normal que sea de otras vidas. Normalmente se repiten. Ujú. Se repiten, es como acompañantes que van viniendo constantemente con nosotros. Que muchas veces en hipnosis, personas que tienen la sensación de que han perdido algo, que les falta algo, cuando entran en hipnosis, el que les falta es aquella persona que le iba acompañando en todas las vidas y que en esta no está. Y lo nota. Y lo nota ese vacío, nota ese anhelo. Y la persona entra en depresión simplemente buscando esa persona y no lo sabe. Entonces, cuando hacen hipnosis, normalmente hay el contacto con aquella persona le explica por qué en esta vida no está, la persona toma conciencia de eso, integra esa explicación, hace las paces consigo mismo y con la existencia y vuelve a empezar, se resetea. Porque se da cuenta de que está, pero que no está en esta vida, pero está. Que muchas veces es lo que nos falta, tener la comprensión de si está o no está, si tengo las herramientas o no tengo las herramientas, si estoy completamente solo y mi soledad es porque yo estoy desolado, o es una soledad que no me estoy relacionando bien con mi soledad, ¿vale? Y con el amor y con mi espacio, cuánto me estoy rechazando, cuándo no me estoy rechazando. Todas estas energías es lo que va saliendo en la hipnosis y nosotros nos vamos relacionando con nuestras herramientas. Muy bien. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de las señales que se nos puedan enviar? ¿Cómo podemos aprender a ser más perceptivos? Mira, una de las claves es cuando las emociones están calmadas. En paz. Cuando te sientas en paz. En paz. Cuando tú ves una persona, la ves y te produce paz. Ujú. Eso es un mensaje telepático de la asistencia que te está diciendo, puedes confiar. Cuando has hecho un acto que a lo mejor para los demás es ilógico, absurdo, violento, pero tú estás en paz, donde no hay lenguaje mental, está en paz. Eso es la intuición una vez más que te está diciendo este es el camino. O sea, normalmente cuando empiezas a hacer caso te vas a dar cuenta que tienes que romper moldes, porque tienes que hacer cosas que son ilógicas para la sociedad, incluso para tu O para la familia mente. y para la mente. Y ahí empieza el ego. O sea, la mente crea el ego como un intento de controlar la realidad. O sea, la mente se da cuenta de que no puede controlar todas las variables porque son infinitas y crea una cosa, es un secretario que se llama ego. Ujú. Bien, que con el ego hay gente que está ganando mucho dinero. Crea el ego para intentar tener un vigilante 24 horas, sin darse cuenta de que es un cazador de realidades que al final caza a la propia persona. Entonces ya no te puedes mover. ¿Ok? Capturado. Capturado. Entonces la única manera de desmontar el ego es pasar del pensar
que es el elemento del ego al sentir. Porque la mente no puede sentir, puede pensar, pero no puede sentir. Y ahí se da cuenta el ego que ya no tiene que hacer nada, porque tú ya tomas el control desde la intuición. Más del interior, exacto, del corazón, por así decirlo, ¿no? Y entonces ahí empieza una lucha entre tu corazón y tu cabeza, porque la cabeza te dice, tienes una programación antigua que tienes que cumplir, pero tu sentir dice, es que yo no tengo ninguna necesidad de eso, y empiezas a soltar. Y ahí empieza el desapego real. Claro, y un equilibrio. Exacto. No es que vayamos a quedar descerebrados, ni mucho menos, que nadie se asuste, Exacto. pero sí que hay un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Pues Cristóbal Miguel, vas a volver a este programa. Cuando queráis. Ya estaremos en la emisora nueva, Bien. recién estrenada, porque nos quedan muchos temas por hablar, por profundizar. Uh-huh. Y por lo tanto, ya vuelves a estar invitado. Se nos ha acabado el tiempo y, de hecho, a lo mejor creo que nos hemos pasado un poquito. Ay, a ver si tienes enchufe, que nos hemos pasado unos minutitos contigo. Bueno, pues antes de acabar con la entrevista, dinos cómo encontrarte. Mira, yo tengo una página en Instagram que se llama Hipnotista Barbero. Uh-huh. ¿Eres barbero? Y yo he sido barbero toda la vida. Era ese oficio que antes has Exacto. nombrado, que por no interrumpirte no te he preguntado. Pero... Claro, yo he sido peluquero barbero. Y entonces estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en Facebook. A partir de ahí pueden contactarme a través de mensaje privado y puedo contestarle las preguntas que quieran, darle la información que precisen. Y después, si no, pues en mi teléfono puedo dejarlo sin problema. Si lo quieres decir. 696 15 38 49 y les puedo pasar la información. Una de las cosas que digo es que les animo a descubrirse quién son y para qué han venido a este mundo. Que esto es la experiencia más bonita y más maravillosa que podemos obtener en la vida. En realidad la existencia simplemente nos pide eso. Y con eso, una vez que lo descubres, tienes todo. Maravilloso. No voy a aportar nada más, lo dejamos ahí. Qué bien, qué gran acierto el Ayuntamiento de Sant Joan Despí que te contratara para esa conferencia que diste y mira, te he descubierto yo gracias a eso, aquí con el regidor de Cultura. Pues nos vemos prontito. Quedaros con este nombre, buscarlo en redes sociales, todo ese TikTok donde habla más de iba a decir, de en TikTok, por ejemplo, lo van a ver, es que toco muchísimo la ECM, porque hay muchísima gente perdida con eso de la ECM y es muy importante darle luz. De hecho, hay una fundación que se llama ICLOVI, donde hay cirujanos científicos que están, entre ellos el doctor Manuel Sanz, que es un señor mayor que ha sido cirujano toda la vida, que ha tenido cientos de ECMs en la mesa de operaciones, y explica y investiga sobre eso. Muy bien, pues vamos a seguir en la pista, a ver tus vídeos, y quien quiera conocerle más de cerca, ¿no? y utilizar esas herramientas y servicios, pues bienvenido sea, porque es muy interesante. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un placer.